Hola chicos, buenos días. Buenos días, mister. Hola Diego, ¿cómo están? Aquí. ¿Ya listos? Siempre, mister, siempre. Vale, me alegro. Hola, hola a todos los que van ingresando, buenos días. Hola Jade, buenos días. Vamos a probar en este momento si se escucha bien todo. Me hacen saber ya que estamos activados los micrófonos. Hola, mister. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, aquí ya listo para la clase. Igual aquí. Vaya. Vamos a ver si se escucha bien, porque hoy voy a tener interferencia un poco. Porque están trabajando aquí cerca de mi escuela. Pero se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Se escucha bien. Vale, ya voy a compartir la pantalla en este momento mientras los demás se van conectando. Tengo 18 participantes ahorita. Vamos a ver. Muy buenos días, Uriel. Buenos días, Diana. Buenos días, Marlon. Hola, Valeria González, ¿qué tal? Creo que ya se están conectando. Hola, Carlos. Hola, Catherine. Vaya chicos, qué gusto volver a compartir con ustedes. Vamos en este momento a silenciar los micrófonos para tener solamente el acceso a la mensajería en el chat. Así que vamos a... Estoy verificando a todos los que han empezado. Sí, a todos los conozco, así que vamos a empezar entonces la clase. Vamos a primeramente a compartir lo que es la pantalla. La clase siempre va a quedar grabada, chicos. Igual les voy a compartirla al finalizar la presentación. La última vez tuvimos dificultades con un estudiante que no podía, ¿verdad? En el celular creo que no se le permitía abrir la presentación, no le aparecían unos símbolos. Entonces igual, si llega a pasar esa dificultad, me vuelven a contactar, ¿verdad? Para que no vaya a haber ningún problema. Vaya, vamos a empezar entonces a compartir. Ya somos 30 los que estamos en la clase. Ahora solamente felicitarlos, ¿verdad? Desde empezar la clase por el tiempo dedicado a la asignatura. Algunos han estado trabajando desde el día de ayer en lo que es la asignatura de ciencias. Me han estado consultando, estuvieron haciendo los ejercicios. Sin embargo, algunos yo les dije que aquí en la clase vamos a aclarar todavía más acerca de los ejercicios que les dejé de tarea. Pero algunos lo lograron hacer, ¿verdad? Así que me lo enviaron, así que agradecerle por toda su participación. Sé que es la promoción, ¿verdad?, más grande que tenemos del colegio y los felicito porque están haciendo un gran esfuerzo y creo que ya se están preparando para la parte de la universidad, ya que en ese tiempo, pues cuando estamos así en dificultades, me ha tocado también a mí hacer llamadas
por otra aplicación que se llama Team. Y créanme, ahí hemos estado con los profesores, con compañeros, resolviendo ejercicios, haciendo tareas. Y creo que ustedes ya van preparados en esa área. Así es que vamos a empezar con el tema de este día, que tiene que ver con la unidad número 4. La unidad número 4 se llama fenómenos electromagnéticos. Y para eso tenemos que quizás retomar algunas cosas que ya aprendimos en la unidad de corriente, de principios de electricidad, y vamos a irlos incorporando poco a poco. Por acá, vamos a ver que me está cayendo un mensaje. Bien. Me preguntan si hacen la portada. Sí, chicos, pueden ustedes hacer ahí, ¿verdad? Pero no hay que hacer, no es tarea, sino que para que ustedes puedan llevar el orden, ¿verdad? Hacer la portada, lo que me preguntan acá, puede hacer usted la portada de la unidad número 4, que es fenómenos electromagnéticos. Y usted le puede hacer un dibujito. Yo, por ejemplo, acá le he colocado un imán en forma de U. Entonces eso le he colocado a lo que es como portada, ¿verdad? Ya que es parte de lo que vamos a estar trabajando. A alguien se le puede ocurrir hacerle otra cosita, ¿no? Ustedes, es su creatividad. Vamos a ver entonces, continuando, ¿verdad? Decíamos que es de la unidad número 4. Tengo dos preguntas, igual en su libro, al iniciar la unidad, hay dos preguntas que siempre se hacen ahí. Yo las he colocado acá para darle respuesta. Y aquí la pregunta que nos hacen es, ¿qué diferencia hay entre los imanes permanentes y temporales? Entonces, creo que ya muchos hemos jugado con algún imán, porque yo, de hecho, para eso los ocupé, para jugar cuando estaba pequeño. Yo los ponía debajo de una mesa y arriba colocaba una parte metálica, una moneda, y yo hacía que se movía sobre la mesa y yo jugaba de esa manera, ¿verdad? Entonces creo que todos hemos jugado. Algunos imanes vienen en cosas como adornos para la refri que se ponen ahí, otros los ponemos a veces en la puerta con algunos recibos. Entonces creo que los imanes tienen una utilidad bastante importante en nuestras vidas. Pero aquí nos preguntan cuál es la diferencia que existe entre un permanente y un temporal. Entonces la respuesta para... Muy bien, aquí me escriben algunas de las respuestas. Por eso me gusta que este equipo sí, rápido. Aquí nos ponen que los que pierden magnetismo, los que no lo pierden, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces vamos a ver la respuesta para esta pregunta. Y dice que los imanes permiten, perdón, ahí creo que me equivoqué, eran permanentes. Mantienen su imantación independientemente del uso que se les dé. Esos son los permanentes. Mientras que los imanes temporales únicamente van a funcionar cuando se les está haciendo pasar corriente a través de ellos. Aquí les he colocado una imagen donde es un electroimán. Este experimento lo hicimos el año pasado, ¿verdad? Algunos equipos hicieron un electroimán en la clase con una batería, un clavo y alambre de cobre. Entonces, este imán solo funciona, es un imán temporal, cuando se conecta, vamos a colocar por acá un puntero para estarle señalando. Quiero ver por acá. Vaya, ¿verdad? Este conductor que tengo por acá que lo estoy señalando, si lo conecto a este extremo, se va a cerrar el circuito. Entonces, este embobinado, esto se le llaman bobinas o espiras, van a hacer que se genere lo que es un campo y eso va a traer metales. Depende del voltaje que tengamos, va a ser la intensidad del campo. Entonces, sería la respuesta entre la diferencia de un temporal y un permanente. Como decía su compañera por ahí, algunas pierden el magnetismo al pasar el tiempo, mientras que los otros se mantienen con el magnetismo constante. La otra pregunta era, ¿cuáles imanes son más útiles? Y si ya les mencionaba que los utilizábamos, incluso en este momento, no sé cuántos de ustedes tienen
audífonos, en esas bocinitas, dentro de ellas, quien ha sido curioso, ¿verdad? Y ha desarmado alguna vez, adentro lo que va a encontrar es un pequeño imán. Entonces, ese imán que se encuentra es un imán permanente. Pero igual también podemos encontrar imanes temporales. Por ejemplo, no sé cuántos ustedes recuerdan el timbre del colegio. Cuando se sonaba el timbre era porque había un magnetismo que estaba actuando cuando llegaba la corriente a ese aparatito. Y entonces, eso, la respuesta yo creo que todos la tenemos ya, ¿verdad? ¿Cuáles son los más útiles? Y dice que la utilidad de los imanes depende del uso que se les dé o se les desee dar a ellos. Entonces, todos son útiles, ¿verdad? Los naturales o los artificiales son de mucha utilidad. Creo que ya basta, como les decía, hemos tenido un imán en nuestras manos. Y tal vez en las películas hemos visto unos imanes temporales que ocupan en los lugares donde hay carros. Le llaman como cementerios de carros, ¿verdad? Todos los carros que están arruinados los llevan a un lugar y hay una máquina como que si fuera una pluma de las que ocupan en las construcciones. Tiene una parte metálica que atrae los carros, los pega a él, los pueden desplazar y luego los dejan caer en un lugar donde los quieren estar ordenando. Entonces, ya hemos experimentado parte de eso, hemos visto en películas, hemos visto muchas cosas. También hacerle referencia de que para este tema hay una película que les recomiendo. La película se llama El Núcleo. Tiene que ver con el magnetismo, si usted puede, ¿verdad? Dedicar unos dos horas de su tiempo, ¿verdad? A ver esa película. Habla mucho acerca de lo que es el magnetismo de la Tierra, que vamos a llegar a ese tema también. Ahí preguntan el Bluetooth. El Bluetooth pues, puede tener señales de onda, ¿verdad? En este caso, que traíamos a la siguiente unidad, son señales de onda, pero son de frecuencia corta, no hay mucha frecuencia. O sea que si nos alejamos que 30 metros, ya el Bluetooth ya no funciona, porque hay una señal de onda. Sí va implícito también el magnetismo, porque dentro del celular, en las bocinas, en el micrófono, hay cierto material que es de magnetita. Así que así es como funciona, ¿verdad? La parte del Bluetooth. Una pregunta que me hacían acá. Gracias, Daniel. Vamos entonces a ver lo que es el tema de ahora, que es leyes de Gauss o ley de Gauss para el magnetismo. Gauss es un genio, ¿verdad? De las matemáticas, de la física. No solamente aparece en física, sino que aparece en libros de matemáticas. Es un niño, bueno, siendo un niño, ¿verdad? El profesor descubre el talento que tenía este niño y él ve cómo este niño puede resolver problemas a una velocidad inimaginable, ¿verdad? Incluso que ganaba el profesor en eso. Entonces ese profesor lo presenta con el duque de ese tiempo que paga sus estudios, proviene de una familia muy humilde y a pesar de eso él sigue sus estudios, propone muchas leyes, entre estas tenemos la del magnetismo. Algunas que ustedes van a conocer también es en matemáticas, aparece ahí las determinantes, que algunas son por la parte de Gauss. Entonces, es un señor que dio mucho por la parte de la ciencia y la matemática. Así es que para conocer de la ley necesitamos conocer algunos conceptos importantes, como son el magnetismo natural, campo magnético, líneas de campo magnético, y la Tierra es un gran imán, que lo vamos a ir analizando poco a poco en el tiempo que tenemos. Entonces, igual, chicos, si surgen preguntas, usted puede ir haciendo, ¿verdad? En el chat, aquí lo tengo activado para estar verificando, ¿verdad? Todo el proceso. Vamos a ver entonces primero qué es el magnetismo natural. El magnetismo natural tiene que ver con una piedra que fue encontrada en un lugar que se llama Magnesia. Eso está ubicado en la antigua Grecia
y allí encuentran lo que es una roca que tiene la capacidad de atraer metales. Entonces la nombran como magnetita y tiene lo que son la parte química, ¿verdad? O la fórmula química es hierro, que es Fe, 2 de hierro y 4 de oxígeno. Esa molécula es la parte de lo que es magnetita. El magnetismo natural se relaciona con la existencia de imanes naturales, es decir, minerales formados por elementos de hierro, cobalto, níquel, que poseen la capacidad de atraer metales. Entonces, otro material que esté dentro de ahí no puede tener la capacidad de atraer metales. Entonces, siempre va a ser esa aleación tal vez de elementos de hierro, cobalto y níquel que nos van a generar imanes naturales. Entonces, ahí tenemos la imagen de lo que es la magnetita. Ahí tiene lo que son algunos objetos metálicos y eso se ha ido, ¿verdad?, estudiando más a profundidad. No solamente nos quedamos ahí, sino que por ahí tenemos el campo magnético. Cuando tenemos lo que son imanes, vamos a mencionar que tienen dos polos. Hay un polo que se denota con la letra N y hay otro polo que se denota con la letra S. O sea, le llamamos polo norte o polo sur. Y ellos generan lo que son cierto campo magnético. Por ejemplo, si yo tengo un imán y lo tengo estoy acercándolo a imagínense a una aguja que está con un hilo, ¿verdad? Esa la va a atraer y va a existir cierta fuerza o cierto campo que va a estar atrayendo los metales. Pero cuando yo me vaya alejando, la intensidad del campo va a ir disminuyendo. O sea que no es lo mismo que yo tenga un imán a 2 centímetros de un metal que lo va a estar tratando de atraer y que yo me aleje 2 metros. Ahí el imán perdió su fuerza, ¿verdad? Entonces el campo magnético actúa en una región determinada. Eso vamos a mencionar también que existe lo que es un radio para el magnetismo. Hay una parte radial la que nos va a generar que ese campo esté activado. Por ejemplo, si yo me acerco y llevo algo metálico, voy a sentir que me jala, ¿verdad? Porque hay cierta región que está experimentando lo que es el campo magnético. Aquí me preguntan sobre la brújula, ¿verdad? Natural, ¿verdad? Dice de la aguja, una hoja y agua, ¿verdad? Eso se puede generar. De hecho, en los experimentos que hicimos el año pasado, hicimos crear lo que era la brújula, que se puede hacer con agujas, pero hay que magnetizarla, o sea que hay que tocar la aguja con un imán para que ésta quede magnetizada y de esa manera se pueda generar lo que es la orientación de la aguja, una hacia el norte y otra hasta el sur, que ya lo vamos a verificar también aquí, por qué se da eso. Entonces, esto del campo magnético es algo bien interesante. Creo que el año pasado, en una de las ferias que se hizo, donde presentaron los chicos algunos proyectos que habían hecho, algunos de ustedes fueron, yo creo que los invité para que fueran a ver y conocieran, ¿verdad? Algunos de los experimentos que los chicos habían hecho. Hicieron uno de ondas, de todo había ahí, ¿verdad? Pero había uno hasta de sonido. Entonces ahí también algunos experimentaban cómo crear lo que era el campo magnético y utilizaba limadura de hierro dentro de un frasco con agua y le colocaban el imán y se generaban algunas como líneas, ¿verdad? Esas líneas las vamos a analizar también. Veamos por acá. Líneas de campo magnético. Por aquí he colocado esta imagen. Si se fija, estoy señalando siempre el norte y el sur. Y hay una línea que sale del norte y entra hacia el sur. Esas líneas son las líneas de campo magnético. Y fue ahí donde Faraday fue uno de los primeros en observar, ¿verdad? Que la limadura de hierro
situadas sobre un imán. Estas generaban líneas cerradas que estaban orientadas en los polos del imán. Entonces, un imán, por ejemplo, que tengo aquí en la imagen, un imán siempre tiene dos, ¿verdad? El norte y el sur. Si lo corto por la mitad, donde se recibe el corte, se van a generar nuevamente los dos polos. Siempre va a haber un polo norte y un polo sur. Por eso es que cuando yo tengo un imán y lo quiebro y lo quiero volver a unir por el mismo lugar, es bien difícil. Se da lo que es una fuerza de repulsión. O sea, no se atrae, se repele. Entonces, aquí también, como en las cargas eléctricas, existe lo que es esa parte de los signos. Signos iguales, o en este caso serían polos iguales, se repelen y polos diferentes se atraen. Eso tenemos que tomarlo en cuenta para cuando estemos analizando problemas, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Entonces, polo norte y polo norte se van a repeler, no se va a poder unir el imán. Y polo norte y polo sur sí, ¿verdad? Son diferentes, los voy a poder unir. Por acá viene algo de lo que es importante analizar acerca de las líneas de campo magnético. Dice, en el exterior del imán, cada línea se orienta desde el polo norte hacia el polo sur. Las líneas son cerradas, es decir, no se interrumpen en la superficie del imán. Esto solamente lo podemos ver que es ya experimentando. De hecho, yo tengo bastante limadura de hierro que el año pasado sobró, me quedó a mí. Si yo agarro una página de papel bond y sobre ella tiro el limadura de hierro y abajo coloco un imán, vamos a observar cabal las líneas de campo magnético. Y eso, ¿cómo puedo obtener limadura de hierro? Si yo tengo un imán, yo puedo acercar el imán donde hay el patio, ¿verdad? Hay tierra, si hubiera tierra o arena, y el imán empieza a atraer todos aquellos objetos metálicos pequeños, esos son limaduras de hierro. Eso sería una forma fácil de obtenerlo, ¿verdad? Para no ir a un taller mecánico donde sacan eso. Y luego se coloca sobre la página de papel bond y abajo se le coloca el imán. Entonces logramos ver cómo se generan esas líneas que van de polo a polo. Y eso es la parte exterior del imán. Prácticamente serían las líneas de campo magnético y ahí siempre se va a estar generando ese campo. Si hay preguntas, chicos, tienen el tiempo ahorita de decirlas para ir aclarando. ¿Tienen algún comentario, un aporte? Yo sé que ustedes tienen también bastante conocimiento de esta área, así es que si tienen aportes pueden hacerlo, ¿verdad? Eso nos ayuda mucho a interactuar también. Uno de los conceptos que estaba al inicio decía, la Tierra, un gran imán. Y es aquí cuando les decía acerca de la película El Núcleo. En la película El Núcleo habla acerca de que el núcleo de la Tierra se ha paralizado, ha dejado de moverse. Entonces todos los efectos que se ocasionan en la Tierra tienen que ver con parte del magnetismo. Por ejemplo, la aurora boreal y austral tienen que ver con el fenómeno del magnetismo. Y aparte de eso, dentro de la película sacan cómo esto afecta, ¿verdad? Aquellos aparatos, por ejemplo, las personas que tienen marcapaso, tienden a ver afectados, ¿verdad? Los aviones que se manejan a través de brújulas también pierden la orientación. Las aves también en su cabeza, las que son aves migratorias, que van siempre buscando su comida en direcciones que ellos ya saben, tienen dentro de su cráneo una piedrita de magnetita que les orienta cómo llegar al lugar donde ellos se dirigen. Entonces, la Tierra funciona como un gran imán. El físico y médico William Hilbert fue el primero en que sugiere que la Tierra actúa como un gran imán. Y ahí entra un poco lo que es los polos magnéticos de la Tierra. Están invertidos en relación a los polos geográficos.
O sea que donde está el polo norte es el polo sur geográfico, y igual el otro, ¿verdad? El norte es el sur y el sur es el norte. Entonces, eso solamente es con referencia a la Tierra. Y ahí los demás imanes siempre salen, lo que decía, las líneas del campo salen del norte y entran al sur. Entonces, si hay algún comentario sobre eso. En el caso de los polos, solamente en el caso de la Tierra, ¿verdad? Que se genera eso, que los polos magnéticos se invierten con los polos geográficos. O sea, que el geográfico, nosotros sabemos que el polo norte y el polo sur, ¿verdad? Pero en el magnetismo tienden a cambiar en la brújula. Por eso es que siempre la brújula, cuando usted la ubica, ella está apuntando prácticamente al polo norte, ¿verdad? Al norte siempre nos está indicando la brújula. Esa nada más es una cuestión como de lógica, ¿verdad? Y en este caso, tomamos en cuenta siempre el caso de la Tierra. Los imanes artificiales, los que tenemos en nuestras manos, como les decía, si yo lo corto por la mitad, si fuera un imán lineal, yo lo corto por la mitad, siempre se va a volver a generar lo que es otro imán con los dos polos. Y eso siempre va a tener lo que son el campo magnético y las líneas de campo que van a dirigirse del norte hacia el sur. Esa sería la forma en cómo se manejan lo que son los polos. Por acá dicen que hicieron un experimento con imanes. Ah, muy bien. Aquí dice que la vela disminuía. Exacto, eso es correcto, ¿verdad? Entonces hay que tener ahí en cuenta eso, que cuando hacemos experimentos con los imanes, creo que en su libro también vienen algunos experimentos que usted los va a ir viendo más adelante. Hay un experimento que se llama el efecto Curie. Si está un imán, un objeto que está colgando y que se está acercando a un imán, si yo le aplico fuego, este se separa. Ese efecto se le llama efecto Curie, ¿verdad? Ahí también aparecen otros experimentos como el crear un timbre, un sistema como de alarma, ¿verdad? Y hay otros que para generar lo que son las líneas de campo magnético. Todo eso se puede hacer con lo que es el tema de imanes. Vamos a ver ahora flujo magnético y ley de Gauss para el magnetismo. Aquí vamos a tomar en cuenta algunas ecuaciones, ¿verdad? Primero, escribir un poco acerca de cómo se define, ¿verdad? Lo que es el flujo magnético. Carl Friedrich Gauss introdujo la noción de flujo magnético y lo definió como el producto del módulo de la intensidad del campo por el área. Eso es la siguiente ecuación, ¿verdad? Vamos a ver por acá, aquí va a aparecer. Tengo dos ecuaciones, ambas son para calcular lo que es el flujo magnético. Este símbolo que está acá, que parece como que si fuera un cero y tachado, se llama phi. Es un símbolo griego. Eso se utiliza para representar lo que es magnetismo. B, mayúscula, significa intensidad de campo magnético. Y la letra A significa área. Esto es cuando estamos hablando de una forma normal, ¿verdad? O un magnetismo, un campo magnético es uniforme. Vamos a utilizar ese tipo de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, tengo lo que es la segunda ecuación. Tengo la segunda ecuación cuando me dice aquí, vamos a ver, está viendo el puntero. Siempre es el campo, intensidad de campo por el área, pero ahora tenemos el coseno de un ángulo teta. Entonces, en este caso ya carece de lo que es
un campo uniforme, ya tenemos una variación en el campo. Entonces vamos a ocupar esta ecuación. Y ahí vamos a definir, ¿verdad? ¿Qué significaba cada uno de ellos? Ahí está que flujo magnético, las unidades son Weber. O sea que cuando yo multiplico el campo magnético, que son teslas, y la superficie o área, que son metros cuadrados, teslas por metros cuadrados me van a dar las unidades de Weber. Weber son las unidades de flujo magnético. Por lo tanto, solo tenemos que tener cuidado a la hora de trabajar con estos problemas. Si hubieran unidades y entonces, para el caso de estas unidades, si estuvieran en centímetros cuadrados, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertirlas a metros cuadrados, porque si no, las unidades o las respuestas que voy a obtener no serían las respuestas adecuadas. Entonces, acá tengo esta imagen, por lo que les decía, de líneas de campo. Este es polvo, la limadura de hierro, que se ha colocado sobre un imán, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se está observando en lo que es un flujo magnético. Entonces, vamos a tomarlo en cuenta y vamos a ver también en este momento lo que son algunos ejemplos o ejercicios que estaban en su libro, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber si hay alguna duda o algo que ustedes quieran aportar para que demos en este momento el espacio. Vamos a ver si hay alguna consulta, alguna duda. Hacerlo saber antes de pasar a los ejercicios. Están en su libro, ¿verdad? Es el número 17 y el número 18. Lo vamos a resolver aquí. Así es que, muy bien, Lucía, gracias. Me dice que no tiene dudas ella. ¿Alguien más? Para poder avanzar con los ejercicios. No tenemos tiempo, ¿verdad? Por si hay preguntas, usted puede hacerlas. Gracias, Marlon. Gracias, Diana. Muy bien, Paula. Muy bien, Rodrigo. Vale, entonces vamos a proceder a resolver los ejercicios y a los que ya me lo enviaron, ¿verdad? Están por acá. Solo quiero ver si están en el chat aquí los participantes que ya me enviaron el trabajo. Solo quiero verificar en este momento. Sí, por aquí lo estoy viendo. Bien. Muy bien, aquí estoy observando de que sí están presentes los que ya me enviaron el trabajo. Solo para que verifiquen, ¿verdad? Si hubiera algo que no tienen correcto, todavía tienen espacio para poderlo corregir, ¿sí? No hay problema, ¿verdad? Si ya me lo había enviado, usted me lo puede volver a reenviar, ya corregí. Así que vamos a hacer en este momento los dos problemas. El primer problema, por acá los he colocado, hasta se los he subrayado para ver los datos. Dice una partícula alfa está compuesta por 2 electrones. Sí, si el tiempo se acabara, vamos a volver a ingresar. Aunque eso es lo último que voy a trabajar, pero sí nos va a alcanzar el tiempo. Pero si no, volvemos a ingresar si llegáramos a quedar todavía medios. Gracias, Pamela, ya lo acabo de recibir. Vale. Vamos a ver. Dice compuesta por 2 electrones. Esta se proyecta en un campo magnético y nos dan el campo magnético que es de 1.2 teslas con una velocidad de 4 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Nos pide determinar la fuerza magnética sobre la partícula, ¿verdad? Cuando la dirección de la velocidad forma un ángulo de 37 grados, ¿verdad? Con el flujo magnético.
Por acá les he colocado la ecuación de fuerza magnética. Eso lo vamos a trabajar dentro de 2 clases más, porque la próxima clase va a ser un refuerzo académico que vamos a tener acá a través de este medio. Y para que usted lo tome en cuenta, ¿verdad? Vaya, vamos a, ya tengo los datos y tengo la ecuación. Los datos ya dije aquí, 2 electrones, pero la fórmula me está indicando que necesito carga, velocidad, campo y ángulo. Entonces la carga, como no me dan carga, dice que son 2 electrones. 2 electrones se multiplican por la carga de un electrón. Vamos a verlo acá de un solo. 2 electrones por 1.602 por 10 a la menos 19. Esa sería la carga del electrón multiplicada por 2. La velocidad, el campo magnético, que es 1.2 teslas, seno del ángulo, que son 37 grados. Revelamos la respuesta de eso y nos da 9.26 por 10 a la menos 13 newtons. ¿Sí? Quisiera que los que están ahí con sus calculadoras puedan verificar si ese proceso les da lo mismo que me da a mí. Con decimales podemos dejarlo con 2 decimales. Igual, si lo dejáramos solamente con un decimal en este caso, me quedaría como 9.3, porque ese 6 se aproximaría al otro, al entero siguiente, ¿verdad? Entonces lo podemos dejar con 2 decimales o con un decimal. A veces lo dejamos con 2 decimales para ser un poco más exactos en la respuesta, ¿verdad? Porque si le damos solamente uno, a veces la respuesta va a variar un poco más. Entonces, podemos dejarlo así, con 2 decimales o con un decimal. Vale. No sé si están corroborando eso en la calculadora. Recuérdese que tiene que estar en modo de grados, porque si está en modo R o modo G, la respuesta no va a ser la misma. Vamos a ver, el segundo problema, el número 18. Dice, un electrón se mueve, nos da la velocidad, que son 2.8 por 10 a la 4, y es perpendicular. Aquí, si se dan cuenta, no me dan un ángulo. Solo me dicen que es perpendicular. Y si es perpendicular, quiere decir que el ángulo vale 90 grados. Y el campo nos dicen que es 0.6 teslas. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza magnética que experimenta? En el caso, si, bueno, Rebeca me está preguntando acá, ¿cuánto debemos dejar? En el caso de 90, no sé si es el segundo ejercicio. Del primero, vaya. Lo podemos dejar así como le he planteado, con 2 decimales. Que quede como 9.26, porque aparecen más decimales, hay muchos más. Pero vamos a dejarle con 2. 9.26 por 10 a la menos 13. Sin embargo, si la respuesta usted la hubiera dejado como 9.3 por 10 a la menos 13, también sería una respuesta correcta y válida. Vaya, vamos a ver el segundo. Acuérdense que si se llegan a salir, vuelvan a ingresar, chicos, para terminar todavía de aclarar este ejercicio, ¿verdad? Entonces, en este otro, siempre revelo lo que es la ecuación y sustituyo los valores. Y en estos valores ya solamente queda multiplicarlos. Y la respuesta que nos da es 2.69 por 10 a la menos 15. ¿Sí? Entonces, esta respuesta también la puedo dejar con un decimal, o sea, 2.7. Y en este caso le he dejado como 2.69 por 10 a la menos 15. ¿Sí? Entonces, veamos si hay consultas o comentarios para lo que es los 2 problemas, ya que solo serían estos 2 problemas los que tienen que hacer, y uno que está